El futuro es mío sin mirar atrás. ¿Sabías que Halloween tiene un lado oscuro que muchos desconocen? El padre Ángel Espinosa explica por qué esta festividad no es tan inocente como parece. A lo largo de sus palabras, el padre Ángel revela conexiones con tradiciones antiguas y símbolos que pueden pasar desapercibidos, pero que llevan un mensaje que vale la pena cuestionar. ¿Realmente es una celebración inofensiva o tiene implicaciones que afectan mucho más de lo que creemos? Acompáñanos para descubrir qué hay detrás de Halloween, según el padre Espinosa, y su opinión sobre cómo impacta en nuestra fe y valores. Halloween, que significa All Hallows Eve, del inglés antiguo, All Hallows Eve o Víspera Santa, se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la fiesta de Todos los Santos. La fantasía anglosajona, sin embargo, le ha robado su sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha propagado también entre los pueblos hispanos. Así como la Cuaresma hace siglos era vivida de una manera muy dura, realmente se tenía hambre, un tremendo sacrificio. Se inventaron los 3 días del carnaval, pues para prepararse con oraciones, con fiestas, y se permitía comer, etcétera, porque después venía 40 días de tremendo sacrificio. ¿Qué hemos hecho ahora del carnaval? Paganizarlo. Bailes, indecencias. Cada año hay muertos, asesinatos, droga, alcohol, diversiones exóticas, pero más bien pecaminosas. No en todas partes, en algunas. Los carnavales más famosos del mundo. Lo mismo pasó con este festejo de la víspera de Todos los Santos y del Día de los Difuntos. ¿En qué se ha convertido? ¿Cuáles son las raíces? Son raíces paganas. Ya desde el siglo VI a.C., los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta de Samhain o la Samón, fiesta del sol que comenzaba la noche del 31 de octubre. Marcaba el fin del verano y de las cosechas. El colorido de los campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Creían que aquella noche el dios de la muerte, eran paganos, permitía a los muertos volver a la tierra, fomentando un ambiente de muerte y terror. La separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche y haciendo posible la comunicación entre unos y otros. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberadas ofreciéndoles a los dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos. También lo tuvimos en los pueblos nuestros hispanos, aztecas, mayas y todo el Centro y Sudamérica, antes de la conquista. Sin duda, Samhain no es otro sino el mismo demonio que en todas las épocas busca implantar la cultura de la muerte. Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos salían libremente para aterrorizar a los hombres, para aplacarlos y para protegerse, se hacían grandes hogueras. Estas hogueras tuvieron su origen en rituales sagrados de la fiesta del sol. Otras formas de evitar el acoso de estos macabros personajes era preparándoles alimentos, montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibidos sin miradas amenazantes. ¿Cómo sabía aquella gente la apariencia de brujas, fantasmas y monstruos? Al no conocer al verdadero Dios, vivían aterrorizados ante las fuerzas de la naturaleza
y las realidades del sufrimiento y la muerte. De alguna forma buscaban desahogar aquella situación, dándole expresión en toda clase de fantasías. Todo lo feo, lo monstruoso y lo amenazante que se puede imaginar en figuras de animales y seres humanos constituyen la base para darle rienda suelta libre a la imaginación del terror. ¿Cómo se mezcló con el cristianismo? Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas, como hoy ya muchísimos somos en estos pueblos católicos, y no todos han renunciado a tradiciones paganas. Vas a algunos pueblitos donde a lo mejor la gente tiene menos cultura y ves todavía una cantidad de cosas que no voy a describir ahora porque es otro tema, pero por supuesto que conoces el pueblito de San Juan Chamula, esa iglesia forrada de santos en donde quien no está es Dios, no está la Eucaristía, no está la Santísima Virgen, creo que ni San José, pero todos los demás sí, y te hacen unas limpias con una vela, con un huevo, con un pollo. Pero están en un recinto que fue iglesia y están rodeados de santos. Entonces, no todos renunciaron a las costumbres paganas, es decir, la conversión no fue completa. La coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos los santos y de los difuntos, que es el día siguiente, hizo que algunos las mezclaran. En vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron el Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folclore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la creencia en brujas, fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie. Desde Estados Unidos, Halloween se ha propagado por todo el mundo. ¿Y cuáles son las principales costumbres del Halloween? Trick or treat, truco o dulce o caramelo, como lo quieran llamar, o truco o travesura. Los niños, y no tan niños, se disfrazan. Es una verdadera competencia para hacer el disfraz más horrible y temerario. Y van de casa en casa exigiendo trick or treat, truco o regalo. La idea es que si no se les da alguna golosina, le harán alguna maldad al residente del lugar que visitan. Para algunos esto ha sido un gracioso juego de niños. Últimamente esta práctica se ha convertido en algo peligroso, tanto para los residentes, que pueden ser visitados por una ganga violenta, por gente que viene a aprovecharse, como para los que visitan. Hay residentes que reaccionan con violencia y ha habido casos incluso de golosinas envenenadas. Por supuesto que esto no es el motivo fundamental para dejar el Halloween, porque esto se podría cuidar, pero vamos más adelante. La calabaza. Según la antigua leyenda irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar en el cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos al demonio. Tuvo por eso que permanecer en la tierra, vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hace vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Jack entonces se conocía como Jack of the Lantern, Jack el de la linterna, o abreviado Jack-o'-lantern. Para ahuyentarlo, la gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando la tradición se popularizó en los Estados Unidos, el vegetal con que se hace la linterna comenzó a ser una calabaza, la cual es parte de las tradiciones supersticiosas del Halloween. Para producir un efecto tenebroso, la luz sale de la calabaza por agujeros en forma del rostro de una carabela o una bruja, o lo peor que se te pueda ocurrir. Fiestas de disfraces. Una fiesta de disfraces
no es intrínsecamente algo malo. Pero sí hay que tener cuidado cuando estas se abren a una cultura desenfrenada como la nuestra. Detrás de un disfraz se pueden hacer muchas cosas vergonzosas con impunidad, cosa que pasa en el carnaval. Con frecuencia se hace pretexto para esconderse y aprovecharse de la situación. Como hemos visto, los disfraces de Halloween tienen origen en el paganismo y por lo general aluden al miedo y a la muerte. Hoy día con frecuencia los disfraces se burlan de las cosas sagradas. Vemos, por ejemplo, disfraces de monjas embarazadas, sacerdotisas, pervertidos sexuales, etc. Nada de eso es gracioso y solo puede ofender a Dios. Evidentemente también están los disfraces, entre comillas, más tiernos, más simples, más de niños. Un murcielaguito, una arañita, un fantasmito que los ves y te mueres de la risa. ¿Qué tiene de malo? Es el inicio, es el germen, son niños. Espérate que crezcan. Con el reciente incremento del satanismo y lo oculto, la noche del Halloween se ha convertido en la ocasión para celebrar en grande toda clase de ritos tenebrosos, desde brujerías hasta misas negras y asesinatos. Es lamentable que con el pretexto de la curiosidad o de ser solo por pasar el tiempo, no son pocos los cristianos que juegan con las artes del maligno.